Ya tenemos con nosotros nuestro invitado, un invitado de lujo, como anunciamos, señores. Él es el general José Miguel Soto Jiménez, fue ex secretario de las Fuerzas Armadas y actualmente es el presidente del movimiento Quinta República. Le damos la bienvenida a este matutino Su Mundo. Usted noticia, general. Bueno, después de los días anoche. Es noticia. Y una primicia que tenemos también aquí, después del juramento, el primer programa. Pero gracias de verdad por distinguirnos. Claro. No, yo le debo dar las gracias a ustedes. Y me es imprescindible decir que estoy muy a gusto en este programa, que deferí la invitación con mucho gusto, además. Y entonces cumplir con un saludo muy especial para toda la audiencia, un saludo muy dominicanista al respecto. Gracias, general. General Soto Jiménez, ex ministro de las Fuerzas Armadas, hasta ahora reputado como el mejor ministro de las últimas décadas que ha tenido el país. Bueno, gracias. Gran intelectual, un guardia, escritor, pero un intelectual, un historiador, y se reputa también como uno de los líderes militares más queridos y seguidos por las Fuerzas Armadas del país. Todos los retirados, cuando se menciona al general Soto Jiménez, todos inclinan la cabeza por el estilo en que ha sido su gestión en el país. Ayer, general, el país se quedó sorprendido cuando lo vimos a usted, cuando Leonel levantaba las manos para entrar en la fuerza del pueblo. Entonces usted mandó una señal grande, porque un intelectual como usted, un escritor, un autor, un historiador, tiene conocimiento de hacia dónde van los vientos. Entonces mi pregunta es, usted que fue un hombre muy cercano de Hipólito Mejía, ellos están en el poder, ¿qué lo llevó a usted a preferir dejar el poder y no estar, digamos, con Luis Abinader y Hipólito Mejía, que tiene medio gobierno, y pasar a apoyar al expresidente Leonel Fernández? Bueno, pero eso es una pregunta que es natural, pero además yo creo que debemos encauzarla por la realidad de la democracia. La democracia está compuesta, sin ciudadanos no hay democracia. Entonces, una de las características fundamentales del ciudadano, que es el gestor político por excelencia, es estar consciente de sus derechos y de sus deberes, y además, en plenitud de esa ciudadanía que yo estuve coartada, ciudadanía no, mis derechos políticos por muchos años, casi 4 décadas, cuando en mi condición de militar activo. Entonces, ahora, y eso es importante señalarlo, a la luz de tu pregunta, después que yo salí de las Fuerzas Armadas, precisamente en el 2004, yo no había pertenecido a ningún partido político, hasta ayer. Yo realmente había militado en mi organización política, Quinta República, y desde ahí había ejercido esos derechos ciudadanos. Pero este es el momento, y esa es la base de mi decisión, había que tomar una determinación para actuar en política, porque si usted cree en la democracia, entonces el poder no es como decía Mao Zedong, que salía de la boca de los fusiles, el poder sale de la boca de las urnas. Y entonces el gran debate, más allá de los antecedentes militares y el viejo galopar de los cabillos berrendos de los caudillos, que sigue galopando en el inconsciente colectivo de muchos dominicanos, yo creo que la lucha es esa. Si usted, como en mi caso, no está de acuerdo con el estado de cosas, y estamos frente a un fenómeno que eso no se dice lo suficiente, aunque el presidente de la República no ha dicho que va a la reelección todavía, pero todo parece que sí. Y entonces yo me hago una pregunta simple. Reelección, muy bien, lo permiten las leyes de la República Dominicana. Ahora esa no es la discusión. La pregunta es, ¿qué es lo que vamos a repostular? ¿Qué es lo que vamos a repostular? Porque ya van 3 años de gobierno.
¿verdad? Entonces ya está agotado el argumento de la famosa pandemia, que realmente fue un acondicionante terrible, ¿verdad? Pero entonces ya usted se pregunta, ¿qué es lo que vamos a reelegir? La inercia. Y los problemas nacionales, los grandes problemas nacionales, que son los problemas más allá de la retórica que sufre la gente todos los días. Entonces, vamos a de nuevo asistir a la imagen aquella de chupar la paleta, de que eso se va a resolver en 4 años, más en los próximos 4 años. Entonces tenemos ahí el evento son las elecciones, que son legítimas, que son democráticas, entonces hay que participar en política. Yo digo que hay que participar en política por lo que usted quiera, ahora digo fervorosamente que hay que hacerlo por la fuerza del pueblo y por su líder, Leonel Fernández Reina. ¿Por qué? Yo diría que la cosa más simple es usar una especie de comparación, aunque muy simplista, boxística. ¿Cuáles son las opciones? Hay nuevas opciones y algunas de ellas muy vigorosas, pero no hay tiempo suficiente para armar. Hay que saber lo que cuesta, no en términos económicos, el esfuerzo que cuesta establecer una nueva opción política. Entonces ahora tenemos precisamente, ahí están los contendientes, los que sí van a participar en ese, y si usted hace un análisis simplista, boxística, las condiciones del presidente Fernández como comunicador, como intelectual, como apelar a su experiencia. Y cuando yo hablo de experiencia, no solamente estoy hablando de lo que él puede exhibir de lo que hizo en las 3 ocasiones que ha sido presidente, que ese es otro factor. Nosotros no tenemos que inventarnos nada. Ha sido 3 veces presidente de la República, elegido en elecciones. Entonces, elegido en elecciones, que usted no tiene argumento porque son legítimas las elecciones. Entonces, en cuanto a la experiencia, yo digo que, repito por ahí lo que dice el presidente de la General Electric en los Estados Unidos. Él dice que el buen juicio viene de la experiencia y la experiencia del mal juicio. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que la gente apela, con muy mala memoria a veces, lo que se le olvida lo que él hizo, a pesar del corto tiempo que nos separa relativo, lo que él hizo y lo que hizo mal. ¿Verdad? Y lo que hizo mal, muy bien. Pero ahí no es que está el caso en este momento. El caso es cómo se asimilan esos errores que le indilgan sus enemigos o sus adversarios políticos. Los otros días el presidente, hace unos meses, el presidente dijo claramente algo que la gente lo dejó pasar. Y el papel de ustedes y mío es no dejar pasar las cosas. El presidente Fernández, ¿qué dijo? El presidente Fernández dijo que él, en una especie de auto de fe y de reconocimiento, que hubo mucha gente que él entregó su confianza que no se la merecían. Eso más que una frase, eso lo dice todo. ¿Qué dice? Que él ha asimilado esas cosas que se le indilgan para corregirlo. Pero también no se puede evitar, más allá de las pasiones políticas, que es la gran pasión dominicana, usted pretender pasar por la política y que no se salpique por lo menos de las injurias y del decir de la gente, es una labor imposible, ¿verdad? Entonces, hay que ver la obra de... Mira, hay un autor, no voy a decir el nombre, para no meterme en camisa de 11 varas, pero el libro va a salir, tarde o temprano va a salir el libro, donde él hace un análisis, fíjense que es un análisis científico, técnico, de la obra física de gobierno de Leonel Fernández. Y él lo coloca en términos relativos por los otros 2 constructores que él señala. Él dice que es el que más ha construido en la historia dominicana como gobernante, en sus iniciativas y en el desarrollo de su gestión, el que más ha construido, ¿verdad? Entonces, el gran constructor del siglo XX
y del siglo XIX también, pero del siglo XX, porque él nació en el siglo, fue Rafael Leónidas Trujillo Molina. Yo digo a costa, lo que costó eso, esa obra monumental de gobierno, la obra, muy bien. Entonces, eso tuvo un precio que el pueblo dominicano tuvo que pagar, y yo digo que tuvo que pagar porque era un despotismo. Estamos en una... oye, Trujillo es el último eslabón del autoritarismo clásico dominicano, sí, y quizás el más fornido, pero ahí tenemos la obra física de Balaguer también, que es una obra, bueno, sus enemigos en su momento le decían que era un gobierno de varilla y cemento. Bueno, pero en medio de la Guerra Fría, de la versión dominicana de la Guerra Fría, donde, óigame, también hubo gravísimas violaciones de los derechos humanos, etc. Pero estamos hablando 31 años. Esa obra de gobierno de Trujillo en 31 años. La obra de Balaguer, ¿verdad?, de 12 años, 3 periodos y 2 más. Y 2 más. Pero Leonel Fernández en tres, bueno, hizo una obra monumental. Y ahí está analizado en todos los órdenes. La que apenas recordamos, porque apenas teniéndola al frente, como son los elevados, todo, bueno. Y entonces hay que destacar eso, pero hay otras cosas. A la gente se le olvidó ya lo que significó la modernización del Estado. Como si eso no hubiese sido impactante. Y tampoco a la gente se le olvidó también, y hay que recordárselo, ¿verdad? Hay que recordarse lo que significó la revitalización y la inserción de la República Dominicana en el plano internacional, que durante los últimos 10 años del doctor Balaguer entramos en un proceso casi de aislamiento internacional. Pero a la gente se le olvidó que él creó la escuela de diplomacia, de que el presidente Fernández no solamente restableció la presencia dominicana en todos los organismos internacionales, creó nuevas sedes en toda parte del mundo, y la inserción en el mundo económico de Centroamérica con la República Dominicana de una manera muy sabia. Yo a veces pienso, ¿qué seríamos de nosotros ahora en esta grave situación que tenemos con respecto a la soberanía nacional si eso no se hubiese hecho? Si no se hubiese implementado esa política de gobierno. Esas son cosas que son puntuales. Lo demás, entonces, es lo demás, porque es parte de una lucha que en la República Dominicana, y ustedes saben, en tiempo de elecciones es casi folclórica. Pero yo lo que quiero decirle es que hay que observar esas cosas, y ahí está la respuesta de su pregunta. Alguien dijo una vez que el hombre es él y sus circunstancias. Entonces, yo he entrado a la fuerza del pueblo, porque todo lo que hago, como decía César, lo hago con vehemencia, ¿verdad? Y entonces, en pleno derecho, ejerciendo mis derechos, en un momento de plenitud, porque, óyeme, yo no tengo deudas que pagar, no tengo deudas que pagar, y entonces lo ejerzo. Yo creo que ejerzo ese deber de la dominicanidad de la mejor manera, porque no vamos a hablar de motines, facciones y de complot. No, mi condición militar, que terminó en el 94, precisamente en el 2004, bueno, ya, eso es lo que yo me refiero como es un referente importante de mi vida, con la que yo no suelo topar, ni siquiera con el pétalo de una rosa, porque es mi referente. Claro. Ahora bien, una cosa es eso, una cosa es la amistad, y otra cosa es precisamente el ejercicio de ese derecho político, del gestor político. Y en cuanto a eso, hay que entregarse enteramente. En mi caso, yo me entrego enteramente. Y los que me quieran acompañar también en ese ejercicio. ¿Por qué? Porque yo pienso, recuerdo unos versos de Neruda, o 2 versos de Neruda, los trozos de 2 poemas de Neruda que a mí me fascinan. En una, es decir, que la poesía, decía Neruda, mi poesía me la dicta el partido, porque no es simplemente el hecho de usted organizarse,
en determinada organización política. No es solamente eso, ¿verdad? Es entonces asumir lo que eso implica en términos del trabajo político. Y ayer en el acto ese que ustedes han mencionado, un acto que yo lo hice conscientemente de lo que eso significaba para participar. Yo no ando atrás de canonjías y no. Unos poemas, unos versos también de Neruda, que dice: ¿cuándo podré entrar en la sala del partido a sentarme con Pedro Fogonero, a quien no conozco y sin embargo es más hermano mío que mi hermano? Bueno. ¿Hermano de qué? Hermano en el propósito, ¿verdad? Hermano en el propósito, en el gran propósito, que es alcanzar la felicidad colectiva y resolver los problemas que tiene el país. Parece que el general Soto Jiménez llegó también a una de las grandes obras de Pablo Neruda. Confieso que he vivido. Claro. O sea, usted está ahí en esa parte ahí. Claro que sí. Y lo importante no es saber vivir. Mira, yo no me arrepiento nunca de nada. Hasta de cosas que debería arrepentirme, porque eso constituye precisamente el aval de la experiencia. Sí. El aval de la experiencia. Y hay que vivir los tiempos. Cada vez que usted vaya a enjuiciar, y es algo que yo uso, una persona, mire cuáles fueron él y sus circunstancias en el momento que se produjo eso. Entonces, yo no creo en ese tipo de divagaciones, no. Hay que saber lo que es. Mire, y cito, yo adversé al presidente Fernández por 10 años, más o menos 10 años. Wow. Y fíjense, no solamente después de salir de las Fuerzas Armadas, porque antes se supone que yo estaba cohibido, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, cohibido de ejercer ese derecho que tenía coartado por mi propia voluntad, cuando ingresé a las Fuerzas Armadas, conocedor de eso. Pero hay una cosa interesante en la personalidad de Leonel Fernández, que yo dije ayer, hay mucha gente que podrá irse por otro camino, que lo que pasó ayer tiene una antigüedad más o menos de 25 años. El camino, y ese camino fue facilitado siempre por la decencia del presidente. La decencia, porque aún en esa época que yo lo combatí diariamente en mi columna, desde el Listín Diario, ¿verdad? Nunca llegué a la bajeza, al insulto, no. Pero él tampoco nunca me reprochó nada y conversamos muchísimo, ¿verdad? Él nunca me dijo, mira, no escriba eso, no, nada de eso. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Y entonces yo digo eso, que después de ese camino, ¿verdad? Que también dije ayer y digo hoy, y a veces hay que satisfacer. Yo hablo en ocasiones para responderle los agravios de la gente. Yo digo que el presidente, que yo nunca hice ningún acuerdo con el presidente Fernández, nunca, pero nunca me propuso una deshonestidad, a mi criterio, pero tampoco él me lo propuso. Yo no lo hubiese aceptado, pero él tampoco me lo propuso. O sea que las cosas pasan cuando tuvieron que pasar, que fue ayer, y producto fundamentalmente de las circunstancias, de las graves circunstancias que vive la República Dominicana. Así es, general. ¿Qué les parece si vamos a ir a una breve pausa comercial y cuando retornemos vamos a seguir con este interesante conversatorio, porque queda mucho que conversar con ustedes? Queremos ver algunas imágenes. No, de lo de anoche, eso fue alto nivel. Sí. Estamos conversando con el general Soto Jiménez, quien fue exsecretario de las Fuerzas Armadas, actualmente es el presidente del movimiento Quinta República. Ayer, por cierto, hubo una actividad donde Leonel juramentó pues a este movimiento, un acto, señores, de alto nivel totalmente. Así que, ¿qué le parece? Antes de seguir con esta entrevista, vamos a ver esta actividad que se llevó a cabo en el día de ayer. En su discurso para recibir el respaldo del general retirado,
El expresidente Leonel Fernández resaltó la importancia de que una figura de la talla de Soto Jiménez se sume a la causa de la fuerza del pueblo. El líder político destacó además la relevancia de los militares para defender la soberanía nacional. La juramentación del mayor general José Miguel Soto Jiménez y demás integrantes del movimiento Quinta República tienen un inmenso valor simbólico para nosotros. Es un día histórico que marca la ruta hacia una aplastante, contundente victoria electoral en mayo de 2024. De su lado, el exsecretario de las Fuerzas Armadas expresó que el líder de la Fuerza del Pueblo representa estabilidad, confianza y experiencia para dirigir el Estado en momentos de incertidumbre. Porque hay que adecentar y bajar los precios de la canasta familiar, porque comer es primero y combatir el hambre de la población es el deber primero. Porque hay que reinstalar la confianza de la sociedad toda, restaurando de forma objetiva y urgente la seguridad ciudadana. El acto de apoyo de la Quinta República al expresidente Leonel Fernández se realizó en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. Víctor Erasme, Noticias Su Mundo. Bueno, allí teníamos las imágenes, señores, de esta juramentación que se llevó a cabo en el día de ayer, pero general, yo quiero que usted me hable un poquito con relación a esto, porque no es lo mismo, ya lo tenemos aquí, y nos gustaría que usted nos hablara sobre este acto, insisto, de alto nivel, incluso las figuras que allí estaban, eran figuras de cierto cargo político dentro de esta entidad política de la Fuerza del Pueblo, y me gustaría que usted nos hablara con relación a esto, cómo se sintió la gente también, incluso que allí estaba todo muy moderado, tranquilo, muy bonito, que no se ve toda esa, y disculpe la expresión, esa chercha y las voceaderas, al contrario, todo se dio muy, muy elegante realmente. Sí. Bueno, yo creo que no me toca a mí, pero me toca analizar el acto. Yo estoy conteste con ustedes de que realmente fue un acto sumamente significativo. Todo quedó muy bien. La participación no solamente de las figuras preponderantes, entre ellos su vicepresidente Radamés Jiménez, sino destacar también la presencia de Roberto Rosario, de César Fernández y de otras, muchos, de Rafa Páez, de Omar Fernández. Estaba el senador también. Había, bueno, sería huelga repetir las personas que estaban, pero tú dijiste la palabra clave, la calidad de las personas que estaban. Y eso tiene que ver también con el auditorio. Miren, ahí estaba parte de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, pero estaba también la Junta Política de Quinta República. Una Junta Política que hay que destacar, que tiene 14 años sin recibir absolutamente nada y sin abandonar sus posiciones, una posición de un compromiso que asumieron hace tiempo. Y ahí mismo yo te hablaba, fuera de cámara, de la condición, vamos a usar una palabra marxista, policlasista, del acto. Muy importante. Ahí estaba representada todos los esquemas de la sociedad dominicana y sobre todo la más importante, eso que tú llamas la chercha, esa gente, la calidad de esa gente, eso es lo que representa el país grandote, el país que representa un 70%. Y entonces estaban ahí de forma fervorosa, tanto de Quinta República como de la Fuerza del Pueblo. Y eso hay que destacarlo. Y tener muy presente en esta situación política que ese acto es una representación misma en su composición, no solamente en la forma, sino en el fondo, de lo único que realmente, del factor político que desencadena los cambios, el verdadero cambio. La gente se cree que son todas esas cosas que sí tienen que ver que está pasando el país, pero también uno que es más subliminal. Lo que produce los cambios, así como se produce la revolución, es el cambio de expectativa.
Y el cambio de expectativa, nos estamos refiriendo a la médula del problema, de lo que ustedes mencionaron hace un momento fuera de cámara, que es algo muy importante, y es, por ejemplo, con respecto a la clase media, que es más o menos un 30% de la población. Media clase ya. Sí, Media clase. Baja, sí, exactamente. Media Resulta clase que la gran proeza, y ahí seguimos el concepto del profesor Juan Bosch, la gran proeza de la marea es precisamente el tránsito a la clase media, así como la clase media copia los hábitos de esa pequeña élite económica sobre todo y social, que entroniza el país, que se entroniza en la dirección del país. Para no hacer aquí un análisis sociopolítico del problema y reflejarnos en el acto, yo pienso que es el cambio de expectativa lo que produce. ¿Y qué es el cambio de expectativa? De esa gente que ha logrado la epopeya de pasar a la clase media, como Bosch decía, la baja pequeña burguesía, y que de un momento a otro tiene que volver a las condiciones de donde salió. Y la misma clase media que no puede ascender más allá en sus tres niveles, la baja, como decía Bosch, la media y la media alta, que no puede cumplir sus metas en términos de todo tipo de acondicionantes. Entonces, eso es muy importante y eso es lo que estaba reflejado ahí. Y yo no podría dejar de mencionar que en mi discurso yo cité una frase del más grande líder de masa de la República Dominicana, que era el doctor José Francisco Peña Gómez. Y no es una frase descabellada, ni oportunista, ni de otra naturaleza, sino simplemente una frase que dice todo lo que estamos hablando aquí. Él dice que no se le puede hacer trampas a la historia, decía el doctor Peña Gómez. Y también narré, no puedo dejar pasar por alto, narré que en una de mis conversaciones, cuando yo era su adversario del presidente Fernández, él me preguntaba si yo, es una cosa que se decía, que si yo era compadre del doctor Peña Gómez. Yo le dije al presidente que no, porque yo no tuve el honor de bautizarle un hijo, ni él me bautizó hijo a mí. Entonces él me preguntó, es una reflexión de todo lo que yo había arriesgado. Y él me dijo, sobre todo en términos profesionales, él me dijo, pero usted era muy amigo del doctor Peña Gómez. Y digo, no, yo no era amigo del doctor Peña Gómez, yo soy amigo del doctor Peña Gómez porque la muerte no releva a los hombres del compromiso de la amistad. Y yo pienso que ese fue uno de los primeros pasos con él, porque si yo me pongo de mohino a sacarle el cuerpo, no. Lo hecho está. Así como lo escrito prevalece. Y entonces, la respuesta de él después en su discurso. ¿Cuándo le dijo lo que le dijo? No, una cosa que a mí me sorprenden pocas cosas, pero es una gran incógnita. Yo tenía una gran incógnita porque él me hizo esa pregunta. Y en ese momento era el jefe supremo, el comandante jefe, que me está hablando, ¿verdad? Y entonces él lo respondió en un auto, yo diría, de sinceridad. Y se le notó la sinceridad. Me dijo, yo siempre estuve envidioso de su amistad con Peña Gómez. Wow. Envidioso, y lo explicó en el mejor sentido, claro, del que yo soy testigo también, y le voy a explicar por qué. Porque él dice que siendo un adolescente allá en Villajuana y en la universidad, él tenía una admiración muy fuerte con dos figuras populares. Uno de ellos era Juan Marichal, poniendo en su sitio al profesor Bosch, cosa que se manifestaría después. Y el otro era José Francisco Peña Gómez, que él oía todos los días. Todos los días. Bien, entonces, eso para mí es que podía perderse entre los vericuetos del discurso, pero es algo muy importante. Muy importante. En su discurso anoche, usted dijo
que el país necesita a Leonel para devolver la seguridad, el orden y realmente restaurar lo que era esa desnacionalización. ¿Está en peligro la nacionalidad? Pero yo no solamente te lo reitero, sino que no es simplemente una articulación mía, de mi pensamiento. Eso está expresado en la mayoría del liderato dominicano, del liderato actual. Hay todo movimiento pluripartidista, oigan, que no tiene que ver nada con el ejercicio del partidarismo, pero tiene que ver, y no es una contradicción, que se han expresado. El país está... óigame, una de las cosas más importantes que hay que destacar, óigame, había mucha gente que decía, bueno, pero el presidente Fernández con ese tema tiene que definirse. Él ha dicho ya varias veces lo que él piensa de eso, pero ayer hizo una declaración que podría ser un manifiesto dominicanista, un manifiesto nacionalista. Lo dijo el presidente ayer. Quizá eso puede, pero y fijó su postura de manera clara y concisa sobre el peligro de las articulaciones, de las manipulaciones de ciertas potencias internacionales que ponen en peligro eso que tú estás diciendo, el proceso, porque la desnacionalización, a mí me gusta el concepto, primero porque no es nuevo en la historia dominicana, con grandes consecuencias fatales, pero nosotros no aprendemos porque nos encanta tropezar varias veces con la misma piedra, y entonces ese proceso de nacionalización simplemente agrupa una serie de graves amenazas, la inmigración ilegal, la manifiesta o casi manifiesta intención solapada en ocasiones de los organismos nacionales de atentar contra nuestra soberanía. Y en el caso de la seguridad fronteriza o de la seguridad ciudadana, son elementos que no son una abstracción ni un instrumento político dentro de la lucha partidaria, que por cierto, decía Juan Pablo Duarte sobre esa lucha, a los partidos, no a las personas, a los partidos que agrupan esas personas. Él decía que en el debate democrático, no usó la palabra democrático, pero que en el debate, entonces, que es propio del sistema, en ese debate, a veces desaforado, pero nuestro debate, nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino. Entonces él decía que cuando se contraviene en esas disputas legítimas de los partidos, se contraviene el interés nacional, entonces el que lo hace, el partido que lo hace, comete delito de lesa patria. O sea que esto está claro. Como también debo destacar que yo, en un pedazo de mi discurso, dijo que yo no transigiré nunca, con nada ni con nadie, con mi posición de defensa a la República Dominicana, de defensa de la dominicanidad. General, usted es un hombre de calaje profundo por el intelectual que es, pero además el gran estudioso de lo que es la sociología y la historia dominicana, tiene muchos elementos de juicio a la hora de hacer un análisis a profundidad. Si bien es verdad que se le reconoce a Luis Abinader como individuo, que es un hombre correcto en su actuar, y que él en el primer periodo de su gobierno que va a terminar tiene derecho a una reelección, a uno a veces le cuesta aceptar que un hombre que tiene ciertos dotes que se le reputan como un hombre de buena intención, que se ve abocado ya a un cambio. ¿Qué elementos de este gobierno usted piensa que son los que hacen que gente como usted tengan que proponer entonces un cambio del cambio de manera prematura, si se quiere? No, prematura, no. Yo creo que estamos en tiempo para batir el cobre, porque eso es lo que manda precisamente nuestras leyes.
que no te concluí que yo digo y sostengo y sigo sosteniendo que la solución al problema haitiano, por ejemplo, es simplemente darle cumplimiento a nuestras leyes. Y ahí está uno de los principios. ¿Qué es lo que juran los presidentes cuando el 16 de agosto toman posesión cada 4 años? Es cumplir y hacer cumplir las leyes. Entonces esa es la solución. No estamos apelando a viejas soluciones indeseables e indeseadas. Por ejemplo, la matanza del 37. No es eso que estamos hablando. Es que se cumpla la ley. Y tú pusiste un tema que es más allá de un argumento retórico de mi discurso. Y de eso estamos hablando. Bueno, es una reflexión que tiene que hacer el dominicano. ¿Qué es lo que vamos a reelegir? O sea, ¿qué es lo que vamos a reelegir? Las buenas intenciones. A mí no me cabe duda ninguna de la intencionalidad del presidente. No vamos al supermercado, Ni podría hacerlo tampoco, porque imagínese, usted diseccionar la intención de un individuo es casi una obra de magia. Sí. Bueno, pero el pueblo dominicano, hay que conocer al pueblo dominicano. El pueblo dominicano, entonces, fíjate, para no aceptar que se equivocó, dentro de su desesperación, entonces el pueblo le tira la toalla. Cuando ese cúmulo de desaciertos que casi en ocasiones rayan en la ingobernabilidad, entonces dice, no, pero el presidente es un hombre bien intencionado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a reelegir? Que está claro con eso. Las buenas intenciones. No, las buenas intenciones. Vamos a reelegir las buenas intenciones, bajo la promesa cuasi demagógica de que hay cosas que se resolverán en el otro periodo, partiendo de que el presidente realmente se va a reelegir, porque se ha dicho tantas veces que usted no se va a reelegir y finalmente en otros gobernantes se reeligen, sí, que a mí no me cabe casi la menor duda de que él está en esos apretos. Pero ¿qué vamos a reelegir? Además de las buenas intenciones. ¿Qué es lo que vamos a reelegir? ¿Qué propone? Vamos a elegir la apatía que hay con respecto a la defensa de la nacionalidad. Y cuando yo hablo de defensa de nacionalidad, el pueblo supone, porque el presidente no lo ha dicho nunca, el pueblo supone que precisamente el presidente está presionado por esas potencias o organismos internacionales. Pero que lo diga. Claro. ¿Qué usted cree que pase? Estoy hablando ya en términos políticos. Si el presidente dice que está presionado, va a tener un apoyo total. Y aunque eso no se debe, es un consejo, no pretendo aconsejar, porque a mí me enseñaron en la vida militar una frase famosa de Napoleón Bonaparte que decía que cuando el adversario, cuando el enemigo se está equivocando, no lo interrumpa. Ay, no, Déjalo tranquilo. Déjalo tranquilo, que se sigue equivocando. Pero ya es un asunto que atañe directamente a la República Dominicana. El presidente, fíjense una cosa, cada vez que el presidente, en el pasado, hay que también contar eso, como las operaciones militares, todas, hay que matarlas en tiempo y en espacio. Entonces, desde el principio del gobierno, sin buscar, Soto la está buscando, no. Cada vez que el presidente habló del tema haitiano y dijo que iba a hacer cosas, yo lo apoyé, decididamente. A pesar de esas suspicacias naturales que tiene la gente, yo lo apoyé. Ahora, después de 3 años, te digo que hay un doble discurso. Las razones, yo no las sé. Las razones yo no las sé. Me imagino, junto con la mayoría de la gente, que el presidente está presionado. Bueno, si el presidente está presionado, que lo diga por lo menos. Porque él ha tomado posiciones ante la ONU, ahora es la agenda que se llevó a cabo en el país. Entonces, la agenda que tú estás requiriendo en la observación del problema, yo pienso que el primer problema es ese. Porque es la más grave amenaza que tenemos. Tu pregunta, es la más grave amenaza. Ese problema contra la soberanía nacional, que ya yo te dije. Pues entonces, pero hay otros muchos. Ahí está el problema de los altos costos de los alimentos. Solamente voceros del gobierno dicen que no, que no. Pero vayan a el ministro de Agricultura, todo está bien. Sí, bueno, precisamente. Pero qué bueno, lo que hay que ver es lo que la gente piensa de eso, el gravísimo problema de la seguridad ciudadana, que hay que reconocer que se han hecho esfuerzos. Es más,
alguno de ellos, fuera de la diatriba política, yo creo que el jefe de la policía es un profesional en eso, y sabe, y ha hecho cosas, ¿verdad? Y ha hecho cosas, con las limitaciones que tiene también, de ciertas asesorías, como la del señor Vila, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, está bien. Enólogo. Pero está bien, no, muy bien, muy buen reputado. Sí. Muy bien reputado. Bueno, pero tenemos el caso entonces en el plano militar, que siempre hay que decirlo, y lo que sirve para una cosa, sirve para otra. Las Fuerzas Armadas no trazan la política, las Fuerzas Armadas son un organismo subordinado, y en ningún caso pueden deliberar. Que por cierto, gran sorpresa para mí, porque yo no sabía lo que el presidente iba a hablar, ni mucho menos hubo esa combinación que suele haber entre pitcher y catcher. Oigan bien, señores. Sin determinar quién es el pitcher y quién es el catcher, porque el líder del proyecto es él. Ustedes repararon, por ejemplo, en las consideraciones de las Fuerzas Armadas que hizo el presidente. Toda laudatoria, y poniendo su experiencia. Él dijo, por ejemplo, que él aprendió lo que eran las Fuerzas Armadas en el Ciclón George, y contó una anécdota ahí que le pasó en un foro internacional con relación a lo que él aprendió con las Fuerzas Armadas, y el carácter de las Fuerzas Armadas. Y entonces, ese es un carácter en que yo creo, Yo, por ejemplo, creo en la buena fe, el nacionalismo probado, el dominicanismo probado de esos mandos militares. ¿Ustedes saben por qué? Porque la mayoría fueron mis alumnos, yo conozco, o mis compañeros, yo lo conozco en la catadora, compañeros no, porque yo soy más viejo que todos ellos, pero los conozco a fondo, y entonces hay que reparar en eso, y yo conozco el secreto, el tornillito es que los militares, los mandos militares, no trazan la política, son subordinados, y dice la Constitución que en ningún caso pueden deliberar. En ningún caso pueden deliberar. General, para finalizar, y es lamentable, porque siempre al tenerlo aquí, muchos uno temas, trata de verdad de aprovecharlo con muchos temas. Mire, tenemos un ministerio público independiente, ¿verdad? Caso Calamar y otros casos, ¿verdad? Que están siendo investigados. Pero el caso Calamar ha tocado altos funcionarios del PLD que uno nunca pensó que lo iba a ver dentro de la Procuraduría, caminar en los pasillos del Palacio de Justicia. Ahora bien, ¿usted cree que vamos a ver a Danilo Medina acudir al Ministerio Público por los señalamientos que dentro del expediente se le hace, porque nombran dicen su nombre? Y si usted también cree que el Ministerio Público en algún momento puede también llamar al doctor Leonel Fernández, que la Fuerza del Pueblo también puede verse dentro de este escenario de las investigaciones. Bueno, yo creo que ese caso está donde tiene que estar, que es en la justicia. Y entonces hay que reparar en lo que se ha dicho, en lo que ha dicho oficialmente la Fuerza del Pueblo. Y de eso debemos llevarnos, ¿no? Por aquello que yo le dije, que la poesía me la dicta el partido. Exacto. Entonces, ¿cuál es la observación de su vicepresidente, Radamés Jiménez? Él dice que hay que respetar el debido proceso, que eso es indiscutible, sabiendo que está donde tiene que estar. Claro. Y lo otro es que hay que respetar también u observar eso que se llama la presunción de la inocencia, porque eso no es un asunto, que le está tirando la toalla. No, la presunción de la inocencia es lo que dice la ley. La majestad de la ley. Y entonces yo pienso que sin sacarle la vuelta a la pregunta, yo pienso que lo ha dicho el mismo presidente Abinader, la principal virtud de su gestión es la independencia del Ministerio Público, y reparar entonces para el imaginario popular, y lo que la gente dice legítimamente y deja de decir, eso es un camino de doble vía. Si el beneficio, si la gran obra del gobierno, que lo ha dicho el presidente, es el ministerio y reconocido por otros, es la independencia del Ministerio Público,
entonces tampoco tiene creencias. Si el gobierno no tiene que ver con ese caso, con el caso Calamar, o sea que en la canalización de ese proceso tampoco puede recibir los beneficios, ¿verdad?, de lo que está pasando, porque en este caso entonces el beneficio fuera de quién, del Ministerio Público, que es independiente, ¿verdad? Que si es independiente o no, ya eso es otra cosa, porque déjeme decirle algo, en todos los países que yo conozco, incluyendo en los de la órbita, ya no hay órbita, ¿verdad?, socialista, y en los regímenes autoritaristas, hay un detalle interesante. El Ministerio Público no es independiente. En todos esos, no es independiente. Ahora, lo que debe ser independiente, señores, y yo creo que ahí hay un problema en el discurso, lo que debe ser independiente es la judicatura. Desde tiempos inmemoriales debe ser así. Pero el Ministerio Público no. Entonces, los méritos, si los hay que dárselo a quién. Al Ministerio. Claro. Al Ministerio Público, a doña Miriam Germán y a todo su equipo, a Jenny Berenice. Camacho. A Camacho. ¿Verdad? Entonces, yo le estoy diciendo que, porque yo ahorita repito, el caso está donde tiene que estar. En la justicia. En la justicia. Bueno, sí, en la justicia. Para el cierre suyo ya, porque ya estamos al final con usted, uno no termina nunca. Ahí viene el gancho. Muchos temas. Si usted tuviera ya que, para justificar este paso frente a la sociedad, y usted que es un líder en el área militar y ahora en el área civil también como político, si usted tuviera que dar algunas razones por las que no reelegir a Luis, o sea, ¿por qué hay que cambiar el cambio? ¿Y por qué sí, Leonel? ¿Qué usted le diría? No. Aparte de que yo te lo he dicho ya de varias maneras, ¿verdad? Y tú insistes, no. Yo pienso simplemente, hay que construir, eso es lo que justifica el paso, a mi criterio, como ciudadano y ahora como miembro de la Fuerza del Pueblo, hay que construir una nueva, cuando digo nueva, que no es nueva, una voluntad política, entonces que regenere la función pública en todos los problemas que se presentan. Esa es la motivación principal. Y el caso de el señalamiento del presidente Fernández. ¿Por qué el presidente Fernández, que está integrado a la misma, es el presidente de la Fuerza del Pueblo? Busquen los datos, la gente que busque los datos. Que me recuerda eso un spot del presidente Balaguer. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Y hasta lo que no hizo, y que ahora yo tengo la convicción de que lo va a hacer. Bueno, general, gracias por haber estado con nosotros, de distinguir. Gracias a ustedes. Esperamos tenerlo nuevamente por aquí. Muy bien. Gracias. Cuando me inviten. Claro, porque ya ustedes nosotros. Faltaron muchos temas, reforma policial, seguridad, el muro fronterizo. Un programa entero. Tenemos que hacer con usted. Muy bien. Gracias, general.